Mateo 24:9 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, allí diciéndoselas a sus discípulos, aquellos que le siguen, aquellos que han creído la verdad. Ellos han preguntado cómo sería el fin del siglo, qué es lo que sucedería, qué señales habría de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entre todas estas señales hay una que aquí nos está diciendo claramente, que será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo. Y entonces me voy a enfocar a esta señal que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, porque es algo que nosotros debemos de cumplir, debemos de llevar a cabo. Entendamos que este mensaje lo está diciendo a sus discípulos, a aquellos que le siguen, a aquellos que han creído. No es lo mismo predicarles o exponer el mensaje de salvación a aquellos que no han creído. Se lo está diciendo a aquellos que han creído la verdad, aquellos que están siguiendo y que tienen a Jesucristo como Maestro, como Señor. A estos les está diciendo que el Evangelio del Reino va a ser predicado a todo el mundo. Pero ¿en qué consiste este Evangelio del Reino que está mencionando nuestro Señor Jesucristo? Es importante conocerlo y entenderlo para no caer en el error. Nos está advirtiendo que no debemos de ser engañados, que no debemos de caer en el error, que no debemos de presentar falsos cristos ni mostrarnos como falsos profetas, sino que debemos de guardar el orden, debemos de guardar el testimonio. Ahí nos está diciendo clara y puntualmente: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y este es el Evangelio que va a ser predicado. Este es el Evangelio que va a ser proclamado por aquellos fieles seguidores de Jesucristo. Es el testimonio del cristiano el que debe de ser perseverante. El que persevera es aquel que ha tomado la decisión, que ha tomado un camino y en ese camino se enfoca día y noche sin dejar de hacer lo que tiene que hacer. La perseverancia es hacer constantemente, hacer las cosas con esa frecuencia. La perseverancia es mantenerse firme y constante en una forma de ser, en una manera de vivir, en una manera de pensar. Mantener esa firmeza y esa constancia. Y el ejemplo de la perseverancia nos la está diciendo ahí mismo nuestro Señor Jesucristo y comienza a referirse a aquel siervo fiel. ¿Quién es el siervo fiel y obediente? ¿Quién es este siervo fiel?, está preguntando. Y él mismo responde: precisamente el que se encuentra haciendo esto. ¿Qué cosa? El que se encuentra siendo fiel, el que se encuentra siendo persistente. Porque hay siervos que no son fieles, que no son persistentes. Hay siervos malos que piensan en su corazón y dicen: mi Señor tarda en venir.
Ahí nos da el otro ejemplo. Aquel siervo que dice, mi señor tarda en venir y entonces se dedica a hacer lo malo. Se dedica a convivir con los borrachos. Comienza a maltratar a los consiervos. Este siervo malo contrasta con el siervo fiel. Este siervo malo comienza a maltratar a sus consiervos, comienza a golpearlos y aún a comer y a convivir con los borrachos, con los del mundo, con los paganos y comienza a hacer lo mismo que ellos hacen. Jesucristo vino a salvar y aquel que sigue a Jesucristo es aquel que ha dejado el mundo, que ha dejado de participar de las cosas del mundo. Y entonces Jesucristo como Maestro, como Señor, le enseña a hacer las cosas buenas, lo que tiene que hacer. Y en eso debe de persistir, en eso debe de enfocarse el siervo fiel, en hacer lo que su maestro le ha enseñado a hacer. Pero el siervo infiel es aquel que ha comenzado a hacer las cosas buenas, pero las abandona y comienza a hacer las cosas que hacía anteriormente. Comienza a buscar a sus compañeros del mundo, a sus compañeros del pasado, en esa vida que no había sido relacionada con Jesucristo, que no había sido cambiada por Jesucristo. Y entonces Él regresa a esas prácticas del mundo. Aquí tenemos los dos ejemplos. El ejemplo de la persistencia, de hacer las cosas que el Maestro, que el Señor ha enseñado a hacer, y aquel que deja de hacer las cosas que su Señor le ha dicho que haga. Uno persiste porque mantiene esa obediencia, mantiene esa fidelidad. El que no persiste comienza a pensar en su corazón, comienza a fraguar ese pensamiento en su corazón diciendo, mi Señor, y todavía le llama Señor, tarda en venir. Él comienza a tomar sus decisiones, él comienza a medir los tiempos, él comienza a disponer de las cosas. Está haciéndose de esta forma Señor, dejando de ser siervo, y se convierte él en Señor. Mientras que el siervo fiel es aquel que continúa, persiste, permanece en esa fidelidad, él como siervo y mantiene esa relación con su Señor. No se hace Señor a sí mismo. Entonces, este es el que permanece, este es el que persevera. Y este testimonio de la perseverancia es el que va a ser predicado a todo el mundo. Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos en el que se va a acusar al cristiano y dice, por causa de mi nombre, va a haber padecimiento, va a haber persecución, va a haber angustia. Y entonces los entregarán a las sinagogas y entonces los matarán. Y entonces el amor de muchos se enfriará. Y entonces se entregarán unos a otros. ¿Y quienes van a entregar unos a otros? ¿Y quienes van a entregar a las sinagogas? ¿Y quienes van a matar? ¿Y quienes van a perseguir? El siervo malo, el siervo infiel. Por eso nos dice, el siervo malo es aquel que comienza a golpear a sus consiervos. Se vuelve en contra, se vuelve un enemigo de la fidelidad, se vuelve un enemigo del amor, se vuelve un enemigo de la verdad, de la relación con Jesucristo, se vuelve un enemigo de la verdadera adoración, un enemigo de la paz. Ha dejado su lugar, ha caído de ese lugar donde Jesucristo lo había puesto. Y entonces abandona y deja de hacer lo que tiene que hacer, porque él considera que su Señor ya se tardó, que su Señor ya no va a venir. Y entonces alguien tiene que hacer lo que su Señor debería de hacer.
y comienza a hacer las cosas, abandonando la fidelidad, abandonando la verdad, abandonando ese campo, ese terreno donde debe de servir y debe de actuar conforme fue llamado y conforme el Señor había dispuesto la obra para este siervo. Por ejemplo, si alguien está trabajando en una casa y su señor, el dueño de la casa, aquel que lo está empleando, le dice, voy a viajar unos días, te encargo mis plantas, te encargo mi jardín, te encargo mi maceta. Vamos a puntualizarlo en ese sentido. Te encargo esta maceta, la vas a regar todos los días, un poco de agua para que no se seque y lo vas a hacer hasta que yo venga. Y entonces este siervo comienza a regar esa maceta, esa planta el primer día, lo riega el segundo día y así sucesivamente. Él no sabe cuándo va a venir su señor, su patrón, porque no se lo dijo, simplemente le dijo, tú riega esta planta hasta que yo venga. ¿Cuánto tendría que esperar este sirviente? ¿Cuánto tendría que esperar este empleado manteniendo ese riego constante? Hasta que su señor venga, hasta que su patrón regrese. Él debe de mantenerse en esa función, en esa actividad. Pero si él dice, bueno, yo ya la regué el primer día, ya la regué el segundo día, como que ya es suficiente porque mi patrón ya se tardó y yo no sé cuándo venga y yo no sé cuándo debo de dejar de regar esa planta. Es algo que se le llama de sentido común. El sentido común dice, tienes que regar esa planta porque si no se riega va a morir, se va a secar. Y entonces, por el propio sentido común, es pues hasta que el Señor venga. O si no puedes, encárgasela a otro. Pero si esa planta se seca, es sobre la conciencia de aquel que dejó de hacer ese servicio, dejó de hacer esa utilidad. Y entonces ahí entra la persistencia, ahí entra cómo debe de ser el siervo fiel, el siervo verdadero, aquel que cuando su Señor venga le haya haciendo así como siendo fiel, haciendo las cosas que su Señor le ha mandado hacer. Actualmente se están dejando de hacer esas cosas que el Señor Jesucristo ha mandado hacer. Ya no se está viviendo esa santidad. Ciertamente se sigue predicando el Evangelio o supuestamente se sigue proclamando ese Evangelio de salvación, de arrepentimiento. Pero ya no es un evangelio que se centre en la obra de Jesucristo como aquel Señor y Salvador, sino que se le está presentando como aquel que va a satisfacer los deseos y las necesidades de las personas. Estás enfermo, el Señor te puede sanar. Tienes necesidades económicas, el Señor te puede dar un trabajo, te puede proveer lo que supla esas necesidades económicas. Pero ya nos está presentando a un Señor que va a restaurar. Ya nos está diciéndole a las personas que necesitan ser restauradas, que necesitan ser cambiadas, que necesitan dejar el pecado, el error y caminar en una nueva senda. Aceptar a Jesucristo como Señor, como Salvador, obedeciéndole y sirviéndole. Ya no, porque en este tiempo se está predicando a la persona que Él sea Señor de Jesucristo y Jesucristo va a hacer todo lo que su Señor le diga que tiene que hacer. Y entonces uno va y predica, tú tienes necesidad, pídele a Jesús y Él te va a resolver, va a hacer. Se le está diciendo
a aquel pecador, a aquel hombre que ciertamente tiene una necesidad, que Él se haga Señor de Jesucristo, que Él se enseñoree, que Él aprenda a decretar, aprenda a decir, a reclamar, para que el Señor se someta, para que Jesucristo se someta, para que Dios se someta. Se está predicando lo contrario a lo que es la Biblia, a lo que es la palabra de Dios, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Porque Él dijo que era necesario que nos hiciéramos siervos, que era necesario que nos sometiéramos, que era necesario que obedeciéramos, que sirviéramos. Así como Él vino a servir, así nosotros también debemos de hacer. Pero se está perdiendo todo eso. Y entonces se está predicando el desorden, se está predicando todo aquello que viene a arrasar, a destruir, a derribar la enseñanza, la sana doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viviendo esos tiempos como los profetizó el profeta Daniel, diciendo que iba a venir un rey que iba a intentar o que iba a cambiar los tiempos y la ley. Estamos viviendo en esa etapa, en ese tiempo donde se intenta cambiar los tiempos y la ley. Y estamos cayendo en ese engaño donde nosotros mismos estamos promoviendo cambiar esos tiempos, cambiar el tiempo del servicio, cambiar el tiempo del amor, dejar de hacer eso y entonces comenzar a actuar en odio, comenzar a juzgar, comenzar a condenar. Cambiar los tiempos. La iglesia está cambiando sus tiempos. La iglesia está queriendo vivir un milenio, queriendo vivir una prosperidad, queriendo vivir un señorío, pero sin haber terminado su tiempo de servicio, su tiempo de humildad, su tiempo de humillación, su tiempo en el que debe de mantener esa paz, que debe de mantener el amor y de actuar en misericordia, en humildad. Está dejando todo eso y se está queriendo enseñorear. Eso es cambiar los tiempos, cambiar la ley. Yo soy un hijo de Dios y entonces yo declaro, yo decreto, yo me impongo. La iglesia está cayendo en ese error. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo, será predicado el evangelio del reino a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Y cuál es ese evangelio? La perseverancia, mantener la fidelidad, mantener el orden, mantener el servicio al que fuimos llamados y al cual hemos sido enviados. El tiempo de este servicio, el tiempo del cumplimiento puntual, exacto, de esta profecía que nuestro Señor Jesucristo está diciendo de la predicación de este evangelio a todo el mundo, se logra en su totalidad y es el ejemplo máximo con los dos testigos, aquellos que están nombrados en Apocalipsis. Estos dos testigos comienzan su obra de dar testimonio. Y dice que se levantarán y harán guerra contra estos dos siervos, contra estos dos enviados de Dios. Pero estos dos testigos mantienen esa persistencia, mantienen ese testimonio, a pesar de todo lo que está en contra, a pesar de las amenazas, a pesar de la frialdad del mundo, a pesar del desprecio, ellos mantienen este testimonio, testimonio a todo el mundo. Y dice que todo el mundo los ve, todo el mundo sabe de ellos, todo el mundo tiene ese conocimiento de cómo permanecen
fieles. Este es el testimonio que debe de permanecer. Este es el testimonio de la fidelidad, que a pesar de la tribulación, que a pesar de la persecución, a pesar de ser acusados, a pesar de ser juzgados, de ser señalados, perseguidos, a pesar de toda la adversidad que se pueda vivir, se mantiene esa persistencia, se mantiene ese servicio, se mantiene la obediencia. Y este es el testimonio que la iglesia debe de predicar. Este es el testimonio que el verdadero cristiano, que el verdadero creyente debe de mantener. La obediencia, la fidelidad. Que si algunos abandonan el orden, que si algunos desprecian los mandamientos, desprecian las enseñanzas de Jesucristo, allá ellos, pero el cristiano debe de permanecer. El verdadero siervo de Jesucristo debe permanecer en esa actitud de servicio, de orden. No se puede desechar la escritura, no se puede desechar la palabra de Dios. Ahí nos dice cómo debe de ser nuestro comportamiento. Ahí nos dice cómo debe de ser nuestra acción en nuestra nueva vida, la relación con Dios, la necesidad del Espíritu Santo que nos guía, que nos redarguye, que nos enseña la verdad, la relación con nuestro Señor Jesucristo, dando ese testimonio como Él lo mantuvo a pesar de las acusaciones, a pesar de ser crucificado y de todos los padecimientos, los dolores que Él padeció hasta su propia muerte. Él se mantuvo fiel. Y este es el testimonio que va a ser predicado a todas las naciones. Este es el evangelio verdadero que va a ser predicado a todas las naciones. Y debemos de ser parte de ello. Y entonces reconozcamos que está sucediendo con nuestra vida, con nuestro comportamiento. Hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha llamado y nos ha mandado a hacer, o permanecemos fieles. Estamos caminando en las enseñanzas del mundo, en las modas del mundo, en toda esa corrupción del mundo, o estamos viviendo en la nueva vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado al darnos potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Mantenemos ese testimonio o hemos claudicado? Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de caminar, de regresar a ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto para hacer lo que debemos de hacer, para amar, para predicar la verdad, para andar en la verdad, para mantener esa relación con Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Lo estamos haciendo o ya hemos dejado de hacer las cosas y nos hemos vuelto señores y solamente nos dedicamos a pedir, dame, 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 como aquellas sanguijuelas que nos habla Proverbios? Regresemos a la verdad. Mantengámonos firmes y sin fluctuar en la profesión en la que hemos sido llamados. Dios les bendiga.